Hola amigos, soy Roberto Villacreces y esto es Tribuna Liberal Online, un espacio del Instituto Ecuatoriano de Economía Política donde analizamos la problemática ecuatoriana y latinoamericana en temas que atañen al ámbito de lo político y lo económico. Esta serie de programas que estamos llevando a cabo en estos momentos, vamos a analizar 10 preguntas, estamos analizando 10 preguntas, 5 de enmienda constitucional, 5 de consulta popular que ya han sido aprobadas por la Corte Constitucional, preguntas enviadas desde la Presidencia de la República para que el ciudadano las apruebe o desapruebe en las urnas. Vamos a analizar básicamente cuál es el impacto, digamos, en las consecuencias de la aprobación o desaprobación, digamos, la aprobación de este tipo de preguntas. En este caso hemos invitado a una experta en este tema que es editora e investigadora del cato.org y también es editorialista del diario El Universo, que es uno de los mayores diarios de circulación en el Ecuador, con quien vamos a analizar las preguntas 1 y 5 de la consulta popular. Bien, la pregunta número 1 plantea lo siguiente: ¿está usted de acuerdo que la Asamblea Nacional, sin dilaciones dentro del plazo establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, a partir de la publicación de los resultados del plebiscito, tipifique en el Código Penal como un delito autónomo el enriquecimiento privado no justificado? Le damos la bienvenida a Gabriela Calderón, editora del cato.org, investigadora también y editorialista del diario El Universo. Gracias, Gabriela, por acompañarnos. ¿Qué opinas respecto a esta primera pregunta? Muchas gracias, Roberto, por la invitación. Yo creo que esta pregunta, como en muchas otras ocasiones, últimamente se invierte el principio básico de la justicia, de que hay que presumir la inocencia antes que la culpabilidad. Y además hay varios problemas que tal vez para el ciudadano común y corriente no se advierten con una simple lectura de la pregunta, que es lo máximo que van a hacer los ciudadanos comunes y corrientes al momento de tomar la decisión. Yo creo, y no se advierte que quién define los parámetros bajo los cuales se va a considerar un enriquecimiento justificado. Es decir, ahí no se dice, y no, digamos, la esencia está en los detalles, y ahí no se especifican los detalles o los criterios en base a los cuales se va a considerar un enriquecimiento justificado. Ese es un problema de forma. Un problema de fondo es que en realidad, si uno no le ha hecho daño a nadie, si nadie ha denunciado algún delito o alguna violación de sus derechos básicos, cosas que ya están tipificadas en nuestro Código Penal, que de paso es un Código Penal muy voluminoso, digamos, no hay por qué crear otro delito. Digamos, hay el delito de enriquecimiento ilícito, y el presidente habla como que si no hubiera alguna sanción para las personas privadas que cometen delitos como por ejemplo fraude, cualquier tipo de enriquecimiento ilícito, y sí hay, o sea, de hecho hay muchos delitos tipificados en el Código Penal actual que se podrían aplicar para eso. Ahora, si uno cambia la palabra y uno dice enriquecimiento injustificado, ya eso es otra cuestión, porque hay que presumir que la persona, aunque no tenga cómo justificarlo, hizo algo malo para obtener ese dinero, cuando en realidad uno puede tener un enriquecimiento que no tiene cómo justificarlo sin haberlo obtenido haciéndole daño a alguien. Y claro, y digamos que, bueno, lo que tú tomas en cuenta es importante. Primero, digamos, la Carta Constitucional de Derechos Humanos, y de la que está suscrita el Ecuador, y la propia Constitución de Montecristi, aseguran, digamos, el debido proceso y aseguran lo que se denomina la presunción de inocencia, básicamente, que es un derecho. Acá tú eres la presunción de inocencia dice de que tú eres inocente hasta que se te demuestre lo contrario. Lo que tú estás tratando de decir ahora con esta pregunta de ser aprobada es que tú eres culpable hasta que tú demuestres que eres inocente. Y el problema va más a fondo. Si se aprueba esta pregunta, cualquier cosa puede pasar en la Asamblea. Una de las cosas que puede pasar es que, por ejemplo, esto no es por defender a personas como Álvaro Noboa o personas que tienen fortunas notoriamente famosas en el país. No es para defender a los grupos económicos más importantes. Esto es para que la clase media y clase baja, cuando vaya a comprar una casa o un carro, no tenga que hacer otro trámite para demostrar que sí tiene justificado su ingreso para comprarse una casa de $60.000, por ejemplo, o una
una casa de $40.000. No estamos hablando de gente millonaria, estamos hablando de gente de clase media en nuestro país, o incluso gente de clase baja, que el día de mañana se les podría pedir un costoso y fastidioso trámite para que justifiquen de dónde han sacado la plata con la que van a comprar la casa. Sin embargo, hoy en día hay casos que llaman la atención y, digamos, han capturado la atención de la prensa de ciertos funcionarios públicos que no tienen ingresos justificados para comprar ciertas casas, y en esos casos ni siquiera se da paso a una fiscalización, cosas que ya están permitidas con la legislación vigente. Entonces, si no utilizan la legislación vigente para fiscalizar ciertos tipos de enriquecimiento ilícito, que es el verdadero problema, porque enriquecimiento justificado no es un problema, el problema es enriquecimiento ilícito, ya sea por personas privadas o públicas. Y con las leyes existentes no se fiscaliza casos que llaman la atención, no se los investiga. Entonces, ¿por qué vamos a darle más poderes a autoridades que parecen querer encubrir este tipo de enriquecimiento ilícito? A eso iba, Gabriela. ¿Cómo evitar, digamos, que aprobando esta pregunta esto no se convierta en una herramienta de persecución política también? ¿Por cómo evitamos eso? Supongamos que este gobierno, que está bien, digamos que supongamos que está bien intencionado, que tiene buenas intenciones, que no va a utilizarlo como una herramienta, pero hay que legislar para lo venidero. Y lo que se está dejando es una puerta abierta para que esto sirva como instrumento de opresión en un régimen que no sea, como, digamos, como este, bien intencionado. ¿Cómo evitamos eso? O sea, también hay, esto afecta directamente a lo que es cualquier proselitismo político por organizaciones no oficialistas. También afecta a las organizaciones sin fines de lucro, como el IEP, porque son organizaciones que reciben fondos de personas que tal vez puedan ser perseguidas, digamos, porque están financiando una organización. Simplemente porque tú puedes hacer oposición o decir algo que no les agrada a los gobernantes. O si se dice algo que molesta, digamos, el día de mañana misteriosamente se puede abrir una investigación por enriquecimiento no justificado a la persona que financia tal o cual movimiento o tal o cual organización sin fines de lucro. Es decir, es tan amplio los poderes que se le están dando al Estado, si es que se aprueba esa pregunta, que ya no sería necesario un proyecto de ley para fiscalizar a las organizaciones no gubernamentales. O sea, yo me imagino ahora a los empresarios, digamos, a aquel pequeño, mediano empresario, en lugar de estar enfocado en atender a sus consumidores, a los clientes, estarán, digamos, haciendo todo lo posible para tratar de justificar los recursos, el enriquecimiento. O sea, se penaliza la criminalización. Es que no se sabe qué va a salir si se aprueba esa pregunta. No se sabe cuál es la tramitología que van a hacer de eso. Seguramente algo de tramitología y seguramente una nueva burocracia creada específicamente para tratar de investigar eso, porque aparentemente el gran problema en el país no es la corrupción en el manejo de las instituciones públicas, ni en Petroecuador, ni en lugares donde a pesar de que todo el mundo sabe que ahí hay casos de corrupción y desde antes de este gobierno, sino que ahora nos desayunamos con que el gran problema ha sido la corrupción por parte de los privados. Entonces, si el gran problema es la corrupción por parte de los privados, corrupción es una palabra muy amplia. Hay delitos tipificados como fraude y se pueden aplicar leyes para eso. Ah, pero es que la justicia no funciona. Bueno, pero ese es otro problema, no hay que crear otros delitos. Sí, vamos a pasar a la pregunta 5. Al final vamos a hacer algún recuento de esto. Me gustaría conocer tu opinión respecto a esto. ¿Está usted de acuerdo con que la Asamblea Nacional, sin dilaciones dentro del plazo establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, a partir de la publicación de los resultados del plebiscito, tipifique como infracción penal la no afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de los Trabajadores en relación de dependencia? Esto me traería. O sea, por ejemplo, yo me pongo a pensar, existe más o menos el 47% de la población que trabaja como subempleados, según datos oficiales. De ese número, que estamos hablando de casi la mitad de la población, gran parte trabaja en el sector informal y no está afiliado al Seguro Social. O sea, ¿qué va a pasar con las personas que lamentablemente, que están sin relación, pero que han establecido relaciones conceptuales voluntarias, pacíficas, de relaciones laborales, ahora tiene que verse obligado el empleador a pagarlo? No generará desempleo este tipo de medidas. Bueno, esto no creo que... Lo que va a pasar en realidad, lo que a mí me preocupa es que se va a acentuar una característica muy problemática del mercado laboral en nuestro país. Esto
no viene desde nuestro gobierno, sino esto viene desde que se inició digamos, el régimen del código laboral marxista que rige en nuestro país, que viene desde hace por lo menos 30 años, y esto lo que genera, esta pregunta solo lo agravaría, esto lo que genera es una relación de odio, de antagonismo entre los empleados y los jefes. O sea, en lugar de ser personas que están colaborando para sacar adelante una empresa, para sacar adelante una visión de producir algo que la gente demanda, algo que la gente quiere, porque hay personas que se olvidan de que los empresarios no obligan a sus clientes a comprarles sus productos o servicios. Entonces, a pesar de que podrían ser un equipo trabajando juntos donde el empleado piensa si a la empresa le va bien, me va a ir bien a mí, en lugar de fomentar esa relación saludable en la que los empleados y jefes se empiecen a considerar una especie de familia entre ellos, el código ha creado como dos campos y los ha puesto uno en contra del otro. Y luego viene todo este tipo de sanciones, todo este tipo de obligaciones para, por ejemplo, afiliar a los empleados a un sistema que no les garantiza que van a tener una jubilación. Porque si uno quiere ser un buen, digamos, si uno de verdad se preocupa por sus empleados y de verdad se preocupa por la jubilación, uno no está cumpliendo simplemente afiliándolos al IES, porque no hay ninguna garantía de que ese empleado va a poder cobrar una pensión decente. Exactamente. Ahora, yo sí me preocupa, por ejemplo, el tema del desempleo, porque según las cifras, la única vía que ha tenido toda esta gente para conseguir un trabajo ha sido el sector informal. El sector formal, dado que la estructura del código laboral es extremadamente rígida, la única vía de mercado que han podido encontrar ha sido la informalidad. Y ahora, criminalizar... Pero es que esto no tiene ningún efecto sobre eso, no tiene ningún impacto sobre eso, porque los que están en el sector informal van a seguir en el sector informal. Ah, no, sí, no, pero... No se van a incluir, pero es que digamos. ya, pero digamos, en el sector informal ya lo estás criminalizando. Porque si, a pesar de que tú eres una empresa, si uno de estos trabajadores, a pesar de que sea una empresa una empresa informal, esta persona te denuncia, tú inmediatamente podrías caer preso, porque tú no estás pagando todos los beneficios. Eso es a lo que yo voy. Afecta la relación entre los empleados y los jefes. Porque en realidad, digamos, y ahora yo como empresario informal, yo no voy a poder contratar a alguien que me ayude en mi negocio, porque simplemente en cualquier momento en realidad, yo no creo que es así. O sea, yo creo que en realidad aquí va a seguir habiendo la informalidad, porque es la única válvula de escape que hay en la economía. Pero la criminalizas, la estás tipificando. Pero ya está criminalizada. Lo que pasa es que uno no se va a la cárcel. O sea, uno tiene penalidades, pero lo que pasa es que uno no se puede normalmente uno no se puede ir a la cárcel por deudas. En este país, por deudas con el IES, aparentemente uno sí se va a poder ir a la cárcel. Pero yo no creo que eso afecta en sí la estructura del mercado ecuatoriano, que ya es altamente informal. Digamos, es lo mismo, más de lo mismo, digamos. O sea, yo no creo que va a haber un impacto de que se va a aumentar Ellos pretenden aumentar la formalidad con esto, porque pretenden que se afilen a más personas. Yo creo que en la mayoría de los casos lo que va a pasar es que las personas que no afilian a sus trabajadores hoy en día están, en la mayoría de los casos, están en el sector informal. Sí. Y van a seguir en el sector informal. No, pero hay una diferencia enorme entre tener, digamos, una sanción monetaria o lo que sea, a estar preso, que ya llegas a otras instancias. Cuando tú ya entras al Código Penal, ya entras en instancias judiciales, es mucho más engorroso el trámite, hay más que pagar, hay que contratar abogados, pero, o sea, ya dentro de la reja ya es otro. Sí, pero 6 de cada 10 ecuatorianos trabajan en el sector informal y el gobierno no tiene suficientes policías para meter a la cárcel a todas las personas que los están empleando. Entonces yo creo que eso es una pregunta retórica que trata de asustar a los empleados y ellos piensan que con ese susto van a mágicamente incluirlos a todos en los roles de pagos, lo cual yo creo que no va a pasar. Y nada más, eso va a ser una letra muerta. Ellos no pueden ir a la bahía y meter preso a todos los jefes de las personas que están trabajando ahí. O sea, digamos, es políticamente intolerable que el gobierno cumpla con una disposición que manda a la cárcel a todos los jefes que han contratado informalmente. Bueno, te agradecemos, Gabriela, por habernos acompañado a analizar estos temas. Son importantes y esperamos que la ciudadanía pueda de alguna manera ir a las urnas mucho más informada acerca de las consecuencias que traerían estos temas, que son muy importantes. El tema de la corrupción, por ejemplo, se piensa que es simplemente un problema judicial, cuando no es eso, simplemente hay que analizar cuáles son los
efectos, que digamos, cuáles son las causas que originan. Se piensa que la corrupción es el origen del problema, cuando simplemente la corrupción es un efecto del problema. Entonces, desde ese punto de vista yo creo que hay que analizarlo. Esperamos que nos puedan acompañar, amigos, en la próxima oportunidad. Gracias, Gabriela, por acompañarnos. Los esperamos con más análisis en Tribuna Liberal Online del Instituto Ecuatoriano de Economía Política.